Cuando alguien dice tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? En un nuevo capítulo de Tenemos que hablar. Como saben, nuestro propósito es hablar de salud mental y hoy tenemos una invitada muy especial, que es la Chechi Baena. Los que sean de mi generación ahí mismo la van a conectar porque fue una de las deportistas como más icónicas para nosotros en nuestra adolescencia. Y la verdad, cuando pensé pues en invitarte, Chechi, ya para saludarte, asociaba mucho la mentalidad de un deportista con un emprendedor. Por eso hay que notar escuchar a un deportista que nos cuente cómo es el tema de la salud mental ahí en la competencia, y ya que está tan de moda también por los olímpicos y demás. Así que bienvenida. Hola Dani, un saludo muy especial para ti y para todos. Muchísimas gracias por esta invitación a hablar de un tema tan importante y tan relevante en la actualidad. Bueno, Chechi, pues no faltará él o la... ¿Quién es que la Chechi Baena? No me acuerdo. Contanos un poquito de quién es Chechi Baena. Bueno, soy mamá, soy empresaria, soy esposa, pero fui deportista de alto rendimiento, campeona mundial de patinaje en 24 ocasiones. Me dediqué a recorrer el mundo sobre ruedas y a dejar el nombre de nuestro país en lo más alto. Dice Chechi, ¿cómo empezaste? O sea, ¿por qué te dio por darle a los patines? Empecé por una anécdota que siempre cuento y muy, muy charra porque en el colegio, yo estoy de Cartagena y en el colegio en la lista de útiles escolares pedían para los deportes un tablero de ajedrez y un par de patines. Cuando entré al colegio a los 3 años, me pidieron mis primeros patines y daba clases de patinaje como era español y matemáticas y ahí empecé a patinar y me empecé a enamorar de este deporte. Y yo entonces, pero una cosa es enamorarte y ya llevarlo a la competencia. Lo hablábamos ahorita en el Tras Bambalinas, pues no es un deporte que pues para Colombia es muy importante, pero para otros países no tanto. Bueno, Dani, yo sí soy de las que de verdad me enamoré del deporte, pero era la más mala. Yo cuando empecé a ver patinaje en el colegio, luego en las extracurriculares. Yo nací en una casa muy deportiva porque mi papá es periodista deportivo, donde en mi casa desfilaban los mejores deportistas, el Garretería, el Pibe, Pambelé, mi padrino es campeón mundial de boxeo. Entonces, mi papá y mi familia siempre decían, si ella va a ser deportista, tiene que ser buena para que mi papá le pare bolas, porque aquí están los mejores deportistas en la casa siempre. Pero yo no era buena. Un día me tocó un partido de ajedrez con una carrera de patinaje y yo escogí patinaje, pero era la última en todas las carreras. Me orinaba antes de la salida, de los nervios, me vomitaba siempre, pero sentía algo. Yo sentía que cuando yo estaba sobre los patines era feliz, me encantaba tanto, me gustaba la velocidad, dar vueltas. Y ahí mi mamá, que siempre me acompañó, y mi hermano me decían, pero si te gusta, hazlo, disfrútalo. ¿Qué es lo que más me gusta de verte cuando estás en los patines? Es que sonríes. Entonces nunca dejes de patinar para que nunca dejes de sonreír. Wow. Sí, sí, y bueno, ya como empezar, no sé qué retos nos puedes empezar a contar. Pues nos contabas que tu familia pues siempre te apoyó, pero me imagino que para un deporte donde haya que buscar recursos, ¿cómo hacían para obtener recursos para poder competir y demás? Sí, ser deportista en nuestro país es una hazaña. Y en mi época muchísimo más. Afortunadamente, creo que nací en un entorno que entendió que ese era mi sueño, a pesar de que no
tenía ni el biotipo, porque siempre me decían era la más gordita, la bajita, tampoco tenía el talento. Mis papás siempre me dijeron, hay que apoyarla, le gusta el deporte, y mi mamá se dedicó su vida hasta que nos acompañó a brindarme lo que necesitaba para poder en mi formación. Entonces, pues después de su trabajo, todos los días se iba para la pista, se sentaba en el mismo lugar, ahí hacían las rifas, vendían las empanadas, para tener la implementación, de buscar las empresas que nos patrocinara o que me patrocinara para poderme llevar a otro país, a mejorar mi técnica, porque veía en mí las ganas, aunque no tuviese el rendimiento. Y eso me impulsó mucho a mí a darme cuenta de que quería estar ahí, con decirte que una vez se celebraba en Colombia el primer mundial juvenil, era en Barrancabermeja en el año 96, yo tenía 9 años, y yo llegué a mi casa y le dije a mis papás, yo quiero ir a ver. Mis papás dijo, te enloqueciste, ¿cómo vas a ir a ver un mundial? ¿Cómo así? Y mi hermano, que fue mi cómplice en toda mi carrera, me dijo, no, yo me voy con ella. Nos fuimos en bus de Cartagena a Barrancabermeja con los papás de una deportista cartagenera que competía, y yo ahí vi a los colombianos y a otros deportistas ganar, a estar en lo más alto del podio, ondear la bandera. Yo me metía, antes de que empezaran las competencias, me metí en la pista y yo dije, yo quiero estar ahí. Y mi hermano me decía, la única manera de que estés ahí es dar lo mejor de ti, entrenar, que es el secreto de los campeones, y recordar que la única manera de lograr cualquier resultado es que seas feliz haciendo lo que haces. Entonces ahí empezó a trabajar ese sueño, y la vida me dio la oportunidad de que mi primer campeonato mundial también fuera en No. Barrancabermeja en el año 2000. ¿Y cómo te preparabas para eso? ¿Cómo era? Ahorita hablas pues de lo de la mentalidad, me parece muy bacano. Y creo que hoy, últimamente, por los documentales que ya ha sacado Netflix y todo lo que está pasando con deportistas de alto rendimiento que están levantando la mano y contando, no sé si contando, mostrándose vulnerables como son realmente, y todo lo que hay detrás de la salud mental, no sé en ese momento qué pasaba por tu cabeza, cómo lo manejabas. Yo inicié a muy temprana edad, y, y como te decía, no era la más buena, al contrario, pero sí tenía alguna particularidad, y sé que los entrenadores y muchas personas lo han reconocido, era que yo era muy disciplinada, y que entendí que la única manera de yo lograr el nivel o el rendimiento que necesitaba era entrenando, trabajando constantemente para mejorar mi nivel, porque no tenía ni las condiciones físicas para hacerlo, y trabajando la mente. Entonces yo era la más virriosa, como dirían en mi tierra, era la primera que llevaba a los entrenamientos, y si decían 10 vueltas yo hacía 12. Después de mis entrenamientos venían los de los grandes y yo me veía patinando detrás de ellos, me quedaba, empecé a tener referentes, empecé a tener esa visión de lo que quería llegar a ser, y encontré en mi familia el apoyo para que me acompañaran en la construcción de ese proyecto de vida, porque se convierte en un proyecto de vida que toda la familia gira en torno a eso. Y empecé a trabajar la mente. La mente, porque sabía que si tenía esas deficiencias físicas, sabía que si yo empezaba a entender la pista, a conocer a los rivales, a saber cómo conocerme, para saber cuál era la ventaja que podía tener frente a los demás, era lo que me permitió hacer a mí llegar a un nivel esperado, que era el nivel que yo soñaba. Y conté con mi hermano, que se convirtió en mi entrenador personal. Mientras teníamos un entrenador que tenía 100, 80, mi hermano siempre me hablaba al oído, iba conmigo a los entrenamientos, y se convirtió en esa persona que eran mis ojos también fuera de la pista, y escucharlo me sirvió mucho para empezar a conocerme más y a ganar confianza, de que si no tenía esas condiciones físicas, sabía que la única manera que podía lograrlas era convirtiéndome en una persona que repetía sistemáticamente esos ejercicios hasta que se convirtiera en una experta. Ceci, ya cuando te volviste experta, como ahorita decías, ganaste muchos títulos, muchos campeonatos. ¿Cómo manejar ya esa parte como del éxito, cierto? Porque al principio, listo, con disciplina llegaste ahí como al éxito, a la cumbre, pero cómo sostenerte, cómo no caer como en, ah, listo, ya soy la mejor, entonces, cómo mantener esa humildad. Y para mí, en mi caso y en el caso del patinaje, fue un caso conmigo muy particular, porque yo fui campeona mundial por primera vez a los 13 años. Yo gané mi primera medalla nacional a los 11,
viajé a Estados Unidos y gané a unas campeonas mundiales acá, y cuando llegué, ¿quién es Cecilia? ¿Cómo así? Hay que llevarla. Me llevaron al campeonato selectivo, gané mi cupo para la selección, fue muy rápido. Y en ese momento, bueno, mi mamá dejó de trabajar para irse conmigo a la concentración de la selección, pues obviamente eran 2 meses de concentración, rentar un apartamento en otra ciudad y, y cuidarme en lo que genera estar en la cúspide, en esa presión de un resultado que uno se prepara para eso. Pero yo pienso que lo más importante es que tenía claro por qué estaba ahí, por qué estaba luchando, por qué quería llegar, los esfuerzos y los sacrificios, y yo no le decía sacrificios en esos momentos, sino decía unas por otras, de levantarme a las 4 de la mañana, ir a montar bicicleta, llegar a las 7 al colegio, salir a las 3:30 del colegio, irme al gimnasio, después de ir al gimnasio, ir a la pista de patinaje, llegar a la casa a hacer tareas, a descansar y al día siguiente repetir. Uno como deportista de alto rendimiento está diariamente expuesto a altas cargas de exigencia, 8 horas de entrenamiento, por pensar en llegar a una línea de salida donde todos se preparan igual, y que milésimas de segundo sean las diferencias o milímetros de rueda. Entonces yo creo que trabajar en la confianza, en esos diálogos internos, de no convertirnos en nosotros en los mismos saboteadores, y yo creo que esa fue mi fortaleza, que siempre creí en mí, siempre me hablaba positivamente, que sabía leer al rival y conocía muy bien la pista donde competía. Sabía que yo no era la más fuerte, pero sí era la más inteligente de conocer esas debilidades, esas fortalezas de los demás, podía usarlas a mi favor, y eso es lo que me convirtió en eso. Pero ganar a tan temprana edad también se convierte en tener muchas presiones, una carga de expectativa muy alta. Luego de eso, ¿quién es la Chechi Baena? O me nombraron la Chechi Baena, ahí nació la Chechi Baena. Y convertir un deporte popular en un país donde empezó a practicar en todos los rincones de nuestro país, llegan las marcas patrocinadoras, y con todo eso llega todo eso que ahora sabemos que puede afectar la salud mental. En ese momento no se hablaba de eso, porque uno tenía que ser fuerte mentalmente para poder lograr cualquier cosa, pero estaba eso, la presión, las lesiones, que también te merman y te crean frustración y desesperanza. Está esa expectativa que tiene el mundo en que iba a salir la Chechi a competir y ya sabía que Colombia iba a ganar, o ese aislamiento que uno tiene que tener por ser el mejor y solo vivir, comer, dormir, descansar, patinaje, por llegar a la cumbre y ser la mejor. Entonces, creo que hablándome mucho, tener una red de apoyo cercana, que yo creo que sin ellos, que fue, bueno, mi mamá hasta que estuvo conmigo, que para mí esa fue la derrota más grande, mi hermano y mi padre, que fue mi principal crítico, fueron ese escudo protector que me permitieron poder seguir en ese nivel sin que se me olvidara de dónde había llegado. Wow, qué bonita respuesta. Quiero como resaltar algunas cositas para que las profundicemos, Chechi. Y es, por ejemplo, uno, la tolerancia a la frustración. Es cómo hacías para manejar cuando no ganabas o cuando de pronto estabas lesionada y no podías competir. ¿Cómo manejabas vos eso en el día a día? Bueno, yo creo que el deporte es una herramienta demasiado poderosa y educadora por todos los valores intrínsecos que trae el deporte: el trabajo en equipo, la sana competencia, el esfuerzo, el valor del logro, de saber que eh, lo que estás haciendo te va a permitir formarte como persona, como ser humano. Y yo creo que el deporte, sin duda alguna, con la educación, es el binomio perfecto para cualquier sociedad. Y eso es lo que hizo el deporte en mí. Me enseñó tanto a entender eso, que en esos momentos de frustración entendía que el deporte estaba transformando mi vida, alejándome de los males y los vicios que corrompen a nuestra sociedad. Me estaba permitiendo construir un proyecto de vida, construir un sueño, de darme cuenta de lo que era capaz de lograr. Si no lo hubiese intentado y si yo hubiese escuchado a las personas que me dijeron no,
que estaba gordita, que era bajita, que era barrigona, que se vomitaba y se orinaba y corrió orinada en las competencias. Si yo hubiese escuchado y esas voces hubiesen sido más fuertes de lo que yo sentía, pues obviamente la historia hubiese sido distinta. Entonces, eso es el deporte. El deporte es una herramienta para mí tan poderosa que transforma vidas, que enseña y que me permitió convertirme en lo que soy hoy. Y a mí me ponen a hablar del deporte y digo, wow, yo quiero que todas las personas y todos los niños y toda la gente que me vea y todos los papás permitan a sus hijos hacer deporte, no por convertirse en campeones, porque todos somos campeones en potencia, sino que se permitan vivir el proceso de darse cuenta de que pueden lograr cosas que no saben que pueden hacer, de que pueden darse cuenta que pueden derribar límites, derribar barreras, levantarse y darse cuenta de lo que son capaces, porque si hay algo que me enseñó el deporte es que en el deporte son más las veces que se pierde que las que se ganan. Y aprender a ser resiliente, a saber que te tienes que levantar para llegar a la línea de meta y terminar lo que empezaste, ya eso es una gran enseñanza de vida. Entonces, yo creo que sí, yo al deporte le debo todo y esa manera de poder manejar la frustración, esas caídas, esas derrotas, con una mentalidad que te permita llevar esos negativos a positivos, porque todos yo creo que son positivos. ¿Y tenías alguna técnica para trabajar la mentalidad o qué hacías como para, pues sí, porque muchos dirán, listo, yo quiero tener una mentalidad poderosa, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde voy? Ahorita hablas mucho del grupo de apoyo, bacano, ¿qué más? Bueno, en mi época era distinta, porque en mi época yo tenía mi cuadernito donde yo escribía mis entrenamientos. Todavía, ahorita vi tus notas por ahí. Siempre escribo mucho porque creo que escribir te permite conocerte, te permite saber cuáles son tus habilidades, tus debilidades. Todo. Entonces yo tenía un cuaderno donde primero escribía lo que había hecho en el entrenamiento, segundo, cómo me había sentido. Pero también ese cuaderno, si tú empezabas a expresarlo, tenía pistas de patinaje, pistas de patinaje, pistas de patinaje. Y yo trazaba los recorridos, visualizaba mi carrera, sabía cuáles eran mis rivales, entonces escribía, bueno, la italiana va a salir delante porque siempre corre así, yo tengo que esperar. Entonces, como que eso me permitió conocerme tanto y conocer tanto el deporte que lo podía usar a mi favor. Y ahora es distinto, pues porque ahora, obviamente, con todos esos ejemplos que vemos, y ahora que estamos en los Olímpicos lo vemos, ahora se habla de dejar ver esa vulnerabilidad. Antes no era, antes cuando uno se lesionaba o no lograba un logro o una medalla, ya no tiene el nivel, ya se relajó, pero hay veces que también uno tiene que escuchar su cuerpo y escuchar su mente y decir, venga, no estoy bien, venga, me está agobiando o qué está sucediendo. Ahora es mucho más fácil y vemos casos, ahorita vemos la famoso Simone Biles con los twisties que les pasó en Tokio y dijo, voy a parar, se retiró de las Olimpiadas y regresó y ha ganado todo, pues muchas medallas olímpicas ahora, el caso de Michael Phelps, en fin, en el deporte tiene esta tendencia por esa presión, esa expectativa tan alta, no solo de la gente, sino también propia, porque es tu sueño, pero también sabes que lo que está representando un país y cuando te cuelgan la medalla, eso es un país entero, entonces piensas a pensar en lo que genera en la gente y no en ti, en lo que tú te has esforzado, en lo que tú has hecho. Entonces hay un momento que uno tiene que parar y pues obviamente ir a terapia, hablar con el amigo, con las personas que lo rodean, porque sin duda alguna a veces uno se deja llevar y llega un momento en que el cuerpo y la mente explota. Hablas del deporte y cómo es que se le paran los pelitos aquí de verte esa emoción. ¿Qué anécdota nos puedes compartir como, pucha, retos mentales que tuviste en una competencia? Voy a compartir dos. Uno que me permitió darme cuenta de lo que era capaz, que fue mi primer título, mi primer campeonato mundial, año 2000, 13 años. Primera prueba, Cecilia Baena de Colombia, primera deportista en el sorteo. Abría el campeonato mundial. Pista, obviamente, Colombia, toda la afición, escenario a reventar. Yo estoy calentando antes de competir, haciendo toda mi rutina de entrar en ese mindset que necesitaba.
Y yo le digo a mi hermano, Juan, no tengo los números. Y él me dijo, no te preocupes, los debe tener el delegado en la carpa. Sigo calentando, nos llaman al sorteo. Cecilia Baena, Colombia, en primer lugar. Juez árbitro, un colombiano. Voy nuevamente, ya llaman nuevamente al calentamiento oficial y llego a la carpa y veo la atención, las caras de la gente. Y yo, mis números, los números de Cecilia, no aparecen los números. Yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, como buenos colombianos, cogieron una hoja y un Sharpie a hacer el número en papel. Y yo ya estaba tan asustada que salí a la pista y pues obviamente el juez árbitro me tuvo que descalificar. O sea, no pude competir mi primera prueba en mi primer campeonato mundial. La gente le echó agua a la pista para retrasar el evento, para que pudieran traer los números que estaban en el hotel, pero no pude competir. Mi mamá, siempre como la mamá que está con las palabras adecuadas en los momentos adecuados, me dijo, no te preocupes, si tú estás aquí es porque te lo has ganado y vas a tener la oportunidad de demostrar y hacer lo que sabes hacer. Así que mañana te vas a levantar con la misma energía y las mismas ganas a montarte a esa pista y a sonreír. Entonces, segundo día de competencia, corrí, título mundial, tercer día de competencia, título mundial, cuarto día, título mundial, récord mundial, y terminé mi primer campeonato mundial con 4 títulos del mundo y un récord del mundo. Era la única deportista que con 13 años había hecho eso a historia en el patinaje. Y esa cambió mi vida, esa historia partió la vida porque había logrado el sueño se hizo realidad por lo que había trabajado y ahora de ahí en adelante tenía que vivir ese sueño. Y mi último título mundial, ahorita lo hablábamos, yo me había ido varios años del país por ese tema que quería tener otro aire, había corrido maratones en Europa, me había conseguido unos patrocinadores internacionales y fui a correr el circuito mundial de maratones y corrí el circuito mundial, el suizo, el alemán, el francés y solo corría maratones. Pero dije, quiero regresar a correr selección en los mundiales, volví a Colombia, clasifiqué de primera y dos semanas antes del campeonato del mundo en un ejercicio tras moto, que la moto te lleva a una supravelocidad y te suelta, la moto no sé qué pasó, me salí de la pista y tuve fractura en el tobillo izquierdo. O sea, como así, yo no me voy a quedar por fuera del mundial, imposible, me llevaron a mi hermano cuando llegó llorando, me dijo, nena, no vas a poder correr, yo decía, no puedo mover el pie, me llevaron al hospital, tiene fractura, yo dije, no, a mí no me pueden enyesar, yo tengo que ir al mundial, y bueno, no me dejé enyesar, el médico de la selección autorizó mi salida, entonces empecé a llegar a la concentración, a hacer terapias, a recuperarme, tenían que viajar. Viajé sin patinar 2 semanas, llegamos a Italia. Cuando me puse los patines por primera vez me sacaron en silla de ruedas, pues obviamente tenía una fractura en mi pie y creían tanto en mí también el cuerpo técnico o tenían alguna esperanza que yo sacara un superpoder, un milagroso, no sé. Me ponían a correr, primera carrera, quinta, segunda carrera, no clasifiqué ni siquiera a la final, cuarta carrera, lluvia, imposible. Y pasaban los días, yo decía, pero ¿por qué no soy capaz de darme cuenta que mi cuerpo no está bien, que tenía tantas ganas y mi mente era tan fuerte de soportar un dolor que me estaba impidiendo hacer? Pero uno como deportista a veces inhibe todos esos dolores porque quiere demostrar de lo que es capaz y ese límite de esa línea tan delgada del daño que te estás haciendo física y mentalmente se olvida porque quieres dar lo mejor de ti, conseguir una medalla y darle alegría a un país que tanto lo necesita. Pasaron las pruebas y llegaba la última carrera. Era la última carrera, la maratón, 42 kilómetros. Yo dije, si no he ganado en una carrera de 2 vueltas, voy a ganar en la de 42. Pero vuelve a recordar, y esas personas que siempre están ahí, mi hermano siempre ha estado ahí, me conoce más que cualquier persona en el mundo, me decía, yo voy a estar parada aquí, en este semáforo. De aquí a la meta hay 400 metros. Durante la carrera no hagas nada.
sal a disfrutar, a sentir la brisa, estamos en Italia, mira, aquí en el Adriático, mira, disfruta. Y cuando suena campana y pases por aquí, ataca, ataca, no tienes nada que perder. Y ya, al igual no vas a ganar. Con la fortuna de que última vuelta veo a mi hermano, me dice ataca, yo ataco y gané mi último título mundial. Y ahí me di cuenta que era el momento de que ya lo había logrado todo, de que no tenía que demostrarle a nadie lo que había hecho, de que lo que había hecho en mi deporte había sido historia, que había inspirado a miles y niños y generaciones a enamorarse de este deporte que me lo dio todo. Y era el momento de dedicarme a mí, a estudiar, a ir a la universidad con 26 años, con niños de 15, 16, a prepararme pues profesionalmente, porque sabía que con las medallas no iba a ser mercado en los supermercados, a pesar de haber hecho un nombre a través del deporte, que antes no nos reconocían como profesionales en lo que hacíamos, ahora estamos cerca de ser reconocidos, a veces les cuesta, pero el deportista es un profesional en lo que hace, y dedicarme pues a todos los proyectos que venían, a hacer mi escuela de patinaje, que era la manera de retribuirle al deporte y a esos niños ese conocimiento que había aprendido durante todos los años, y bueno, a hacer mi familia. Checha, ahorita hablabas de una palabra que es de mindset, ¿cierto? Y este mindset, y cerraste contando ya tu fase 2 como empresaria. Si pudieras como comparar como la mentalidad del emprendedor con la del deportista, ¿qué podrías ver como en común? Lo que nunca, lo que siempre tuve, y yo creo que todos los emprendedores y deportistas tenemos pasión, pasión por lo que hacemos. Nos apasiona y amamos lo que hacemos. El emprendedor y el deportista tienen visión, entonces tienen metas a corto, a largo, mediano plazo. Pueden tener esa escala de resultados. Son resilientes, a pesar de los errores, se levantan y eso les permite ser disciplinados. Y a mí siempre me preguntan, y yo creo que eso lo tenemos los emprendedores y los deportistas, es que ¿qué va primero? Que somos motivados y disciplinados. Y yo creo que es una curva, porque la disciplina te permite trabajar duro, ese trabajo duro te permite alcanzar logros o resultados, y ese resultado te motiva. Entonces, cuando te motivas, vuelves a ser disciplinado porque sabes que eso te dio resultado. Entonces, yo creo que los emprendedores somos esos, no nos rendimos, son testarudos, nos gusta conseguir esos resultados, la resiliencia, ya lo dije, la visión, y bueno, yo creo que en eso nos identificamos un poco. Ahorita pensaba una cosa y es las redes sociales, ¿cierto? Entonces, claro, yo hoy veo noticias de deportistas, de futbolistas y demás, y uno se siente como con la, no sé si con el derecho, voy a ponerlo entre La comillas, la autoridad, qué autoridad, maluco. y critica, es que este sí, lo que decías ahorita, no, sí, ya se relajó, es que ya porque ganó, es que ya que se cree, cómo manejar eso a un nivel de competencia, como esas vocecitas externas, ese ribito externo de redes y demás. Y es muy triste. Yo a veces siempre me he hecho esta pregunta ya en estos últimos años, que veo el deporte de una manera muy distinta, que hubiese sido en mi época con redes sociales, porque a mí me tocó en los medios tradicionales. Entonces yo dije, bueno, hubiese podido tener una visibilidad más inmediata, hubiese podido tener mucho una red de más conexión para patrocinadores y marcas, aunque fui privilegiada y las tuve, y agradezco las que me acompañaron en ese proceso. Pero veo también las redes ahora y veo con la facilidad con que hacemos juicios de valor, y ahora con los olímpicos lo vemos mucho más, en que es muy fácil desde la silla y desde nuestra posición decir, se cayó, mira eso, diploma olímpico, no, pues no ganó nada, quedó de quinto, le falta el cuarto, se le quemó el pan en la entrada, en la puerta del horno. Venga, o sea, yo no llegué a las olimpiadas con decir eso, y fue mi sueño no cumplido. Y una de mis frustraciones de no poder ir a las olimpiadas porque mi deporte no es olímpico, llegar a una de las olimpiadas, las justas más importantes, todo lo que hay que pasar para estar ahí, todos los esfuerzos que hay que tener en un país como el de nosotros, que aunque el resultado deportivo es distinto, porque vemos lo que han hecho nuestros grandes deportistas,
y lastimosamente el recurso es finito y el apoyo al deporte es mínimo, y esos deportistas con el esfuerzo que hacen sus familias, sin escenarios deportivos dignos para su práctica deportiva, que tienen que sacrificar su vida, dejar de estudiar e irse a otras regiones o a otros países para lograr ese logro, y a veces nos nublamos y dijimos, pucha, pues no, tan sencillo que se ve, pero entrené 8 horas diarias, lesiónese y entrené con una lesión, maneje la presión de poder resolver situaciones cuando el oxígeno no te lleva a la cabeza, cuando un deportista lleva muchos kilómetros en sus piernas, aliméntese, descanse, dedique su vida cuando tu motor o tu fuente es tu cuerpo. O sea, la verdad yo no entiendo. Entonces nos convertimos en unas personas tan fáciles de criticar y lo que hacemos es dañar la mentalidad y lo que ha hecho esos deportistas, y yo creo que lo que más tenemos que sentir nosotros como los colombianos es que nuestros deportistas, y el deporte tiene algo que no tiene nadie, que une, que inspira, que convoca, que genera esperanza, porque es que cualquier persona cuando va a la selección Colombia de fútbol o ve a Mariana en la bicicleta o a Nairo o a Rigo o a Katherine saltando, todos nos queríamos meter al televisor y empujarlos, y vemos y a nuestra familia decían, sí vio, mira cómo se esfuerza. Eso es lo que tenemos que ver el deporte, lo bonito que es una herramienta transformadora socialmente, que los aleja de los males y los vicios que corrompen a nuestra sociedad, que es una herramienta poderosa de cohesión social, que los escenarios deportivos se convierten en entornos seguros para que nuestros niños, niñas y adolescentes practiquen, que el deporte es salud mental también, porque todo lo que nos genera el deporte y todas las personas del común, y yo ahora que no soy deportista de rendimiento, yo hago el deporte y me siento feliz, me siento alegre porque hice una milla más, 1 kilómetro más, porque terminé la media maratón. Entonces, no seamos tan duros con esos deportistas que solo lo que están haciendo es dar lo mejor de ellos por dejar el nombre de su país en alto, por cumplir el sueño propio, y a veces no es el sueño solo de ellos, sino es de la familia también, que encontraron en el deporte la manera de salir adelante, o sea, de poder tener su casita. O sea, el deportista en nuestro país hace mucho y a veces lo juzgamos más que a otras personas que debemos Sí, juzgar. total. No, che, la verdad, la pasión con la que hablas del deporte es impresionante. O sea, se te nota el amor que le tenés. La última pregunta, pues ya ahí al final me respondiste un poco, pero me gustaría profundizar, es cómo cuidas tú tu salud mental, qué herramientas utilizas tú, el ejercicio. Sin duda alguna, el ejercicio, aunque ya soy mamá, tengo 2 hijos, una niña de 7, un bebé de 2 años y medio, entonces los tiempos son menos, pero creo que hacer ejercicio es fundamental por todo lo que genera. El deporte siempre te permite mejorar tu estado de ánimo y creo que es un aliado importante para cualquier persona. Eh, los entornos, los roles, las personas que nos rodean, esas personas que nos permitan hablar, expresarnos, mostrarnos como somos. Y yo digo que yo tengo muchos roles y a mí a veces me hace muy difícil la chachi deportista, la campeona, la mamá, pues, y trato de jugar con ellos en los diferentes contextos en que me muevo, porque pues obviamente yo agradezco al deporte que soy la Cheche Baena, lo que logré, pero yo creo que también la vida me mostró que soy una persona común del corriente que también ha tenido sus luchas, sus batallas, sus decepciones, y eso también me ha hecho ser la mujer que soy hoy. Entonces eso es muy importante. Leer, me encanta leer y para mí es terapia. Eh, y también creo que los momentos de silencio, de escucharse a uno, y yo siempre hablo de los diálogos internos, porque para mí me sirvió mucho en la vida y en el deporte, que fue gran parte de mi vida, es cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque también tendemos a ser muy duros con nosotros. Y tengo que hacerlo, y tengo que lograrlo, y no, ¿por qué no decir, tú puedes hacerlo? Lo puedes lograr, ven, eres capaz, inténtalo, y si en esta vez no lo lograste, lo vuelves a hacer. Entonces,
también cambiar la manera como nos hablamos a nosotros mismos y ser más compasivos y ser más empáticos también, porque ese amor propio no nos va a dar nadie sino nosotros mismos. Chechi, gracias. Gracias por compartir con nosotros a quien tenemos que hablar. Mucha admiración, mucha gratitud y enhorabuena por todos esos mensajes que nos dejas. Bueno, muchísimas gracias a toda esta gran comunidad y recuerden que hay que hablar, que tenemos que hablar, que tenemos que expresar y que estos espacios nos sirvan para ser más compasivos, mostrarnos más vulnerables, pero mostrarnos como somos. Cuando alguien dice tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos.